Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de Deutsche Telekom, que es la antigua Teleco pública alemana, o sea, el equivalente a Telefónica en España, Orange en Francia, Telecom Italia en Italia o British Telecom en el Reino Unido, por ejemplo. El Estado alemán sigue teniendo el 32% de Deutsche Telekom. A Deutsche Telekom la vemos como una empresa europea, pero desde hace unos años es como mitad europea y mitad estadounidense. E incluso desde la compra que ha hecho hace poco de la teleco americana Sprint, pues ya tiene más negocio en Estados Unidos que en Europa. Y aunque Deutsche Telekom está presente en 50 países, con mucha diferencia los más importantes son dos, Estados Unidos y Alemania. Tras esta compra que os acabo de comentar de Sprint, pues el 20% de sus ingresos vienen de Alemania y el 65% vienen de Estados Unidos. Luego otro 11% viene de varios países de Europa, en los que tiene filiales pues como Holanda, Austria, Grecia, Rumanía, Hungría, la República Checa o Croacia, por ejemplo. Y el resto de ingresos, que son pocos ya, pues vienen de negocios globales que no se asocian a ningún país en concreto. Así que veis que ya es más estadounidense que europea y por eso le afecta más la regulación de Estados Unidos que la de Europa, y también por eso en los últimos años lo ha hecho mejor que otras telecos europeas. Es decir, invertir en Deutsche Telekom es invertir principalmente en Estados Unidos y luego en Alemania. En Alemania es la principal teleco del país y es totalmente convergente ya. En Estados Unidos también es una de las principales telecos de Estados Unidos, pero allí es solo móvil de momento. Así que tiene que hacer algo para conseguir la convergencia en Estados Unidos y no debería tardar mucho en hacerlo, creo yo. Construir una red fija en Estados Unidos es posible, pero es bastante caro. Y además eso supondría más competencia y menos márgenes de beneficios para el futuro, como os expliqué en el vídeo en el que explico la fusión de Telefónica en el Reino Unido con Liberty. Os dejo por aquí el enlace a este vídeo. Así que parece más probable que para conseguir la convergencia en Estados Unidos, lo que haga Deutsche Telekom sea fusionarse con un operador fijo que ya exista, y creo que esto sería lo mejor, por el ahorro de dinero en cuanto a las inversiones que no tendría que hacer y porque conseguiría ser convergente mucho antes. En cuanto a los países del resto de Europa que os he comentado en los que ya está, pues en algunos ya es convergente y en otros todavía no. En esta división que Deutsche Telekom engloba como Europa, pues seguramente veremos que vende su filial en algunos países para conseguir la convergencia en otros y cosas así. En 2019 vendió su filial en Albania, por ejemplo. Así que debemos prestarle a las operaciones que haga Deutsche Telekom en todos estos países de Europa, pero con diferencia, y con mucha diferencia, lo más importante es ver cómo consigue ser una teleco convergente en Estados Unidos. La compra de Sprint, que es la teleco móvil que os he comentado que ha comprado hace poco, pues le ha subido un poco la deuda, porque el ratio deuda neta EBITDA ahora está en 2,9 veces, y eso es un pelín alto porque el objetivo de Deutsche Telekom es que esté entre 2,25 y 2,75 veces. Pero bueno, ahora mismo tampoco se sale mucho de ese rango porque se sale por poco, y gracias a esa deuda ha conseguido hacer una compra muy importante, que es la de Sprint, y sin ampliar capital, que esto es muy bueno. De cara al futuro, con el tema de la deuda, pues Deutsche Telekom ya tiene como uno de sus objetivos principales devolver ese ratio al rango que os digo entre 2,25 y 2,75 veces. Y el caso es que esto de que la deuda sea un poco alta, ahora mismo, pues es otro punto a favor de que en Estados Unidos lo que haga para conseguir la convergencia sea fusionarse con otro operador fijo que ya exista. Porque así se ahorra todo el dinero que tendría que invertir para crear una red nueva y que tendría que endeudarse para hacerlo, claro, eso sería impepinable. Y además conseguiría tener la convergencia mucho antes, porque al fusionarse con una red que ya exista, pues sería convergente de forma inmediata. Ahora os voy a comentar algunas curiosidades de Deutsche Telekom que me parecen interesantes para conocerla mejor. Si miráis un gráfico de largo plazo, como este gráfico mensual que veis aquí de Deutsche Telekom, pues llama mucho la atención la caída que tuvo en el año 2000. Este gráfico está ajustado por dividendos, por cierto. Normalmente cuando vemos un gráfico así, la primera pregunta que se nos suele venir a la cabeza es ¿qué pasó para que esta empresa cayese tanto? Pero realmente lo que debemos preguntarnos, porque suele ser el motivo de todo aquello que pasó y la explicación correcta, es ¿por qué subió tanto previamente? Y este caso es de esos porque lo raro no fue la caída, sino la subida previa. Esta subida es la de la burbuja de Internet del año 2000. Y eso además coincidió con la creación del euro. Y eso tuvo el efecto de que en algunas empresas alemanas, como Deutsche Telekom, pues se produjo una subida injustificada, pensando algo así como que las empresas alemanas iban a dominar toda Europa, al tener una moneda común entre todos los países. Y por ejemplo, a Allianz no le afectó la burbuja de Internet, pero si miráis un gráfico de Allianz de largo plazo, pues veréis que por esta época también tuvo una subida muy rápida que luego cayó porque el motivo es este, que Allianz pues no se quedó con los seguros de toda Europa, sino que siguió siendo una empresa buena, pero dentro de lo normal, no comiéndose todos los países del resto de Europa. Otra curiosidad relacionada con esto es la OPV que hizo Deutsche Telekom en el junio del 2000, cuando la burbuja de Internet ya había empezado a desinflarse. Aunque claro, en ese momento no era seguro al 100% que la burbuja de Internet ya había hecho su máximo y ya estaba en la caída definitiva.
Esta OPV de Deutsche Telekom en junio del 2000 se consideró la primera OPV a nivel mundial, porque lo normal es que en una OPV solo puedan comprar acciones las personas que residan en el país donde la empresa que sale a bolsa sale a bolsa. A veces puede ser que la empresa salga en un país, que es lo normal, otras veces puede salir en 2, 3, pero normalmente solo se pueden comprar acciones en los países en los que la empresa sale a bolsa. Y los que residen fuera de esos países no se les deja comprar. En este caso sí que se permitió comprar acciones prácticamente en todo el mundo. Y por ejemplo en España también Deutsche Telekom hizo mucha publicidad de esa OPV para que los españoles también compráramos acciones de Deutsche Telekom. El precio al que se vendieron aquellas acciones en aquella OPV fue de 66,5 euros. Y en el gráfico de antes habéis visto que el máximo eran 40 euros, porque ese gráfico estaba ajustado por dividendos. Entonces, si vemos un gráfico sin ajustar por dividendos, como este otro, pues vemos que el máximo fueron 100 euros. Aquella OPV, pues lógicamente fue muy polémica, sobre todo en Alemania, porque justo después de la OPV ya empezó a desinflarse completamente la burbuja y la gente que compró allí vio caer mucho sus acciones. ¿Sabéis que se dice que en las OPV de empresas públicas los precios de salida suelen ser buenos o al menos correctos? Porque claro, los que compran las acciones también son votantes y los políticos que sacan esas empresas a bolsa pues les quieren tener contentos como inversores y también como votantes. Y efectivamente suele ser así, pero en este caso de Deutsche Telekom no fue así y esto le dio bastantes problemas durante bastante tiempo a los políticos alemanes que hicieron esta OPV. Si os preguntáis si vosotros habréis sabido en ese momento, si hubieseis estado invirtiendo ya, que aquello era una burbuja y que no había que comprar, pues yo creo que sí y además con bastante facilidad. Para que os hagáis una idea, en aquella burbuja, Deutsche Telekom cotizaba un PER de entre 100 y 200 veces, e incluso más, y con una rentabilidad por dividendo del 1% o menos. Lo importante es saber que Deutsche Telekom no tuvo ningún problema importante a principios de siglo ni nada de eso, sino que simplemente tuvo previamente una subida injustificada por la suma de la burbuja de Internet, más ese sentimiento exagerado hacia las empresas alemanas que os he comentado, que se generó al crearse el euro. En resumen, pues yo creo que Deutsche Telekom es una buena empresa para invertir a largo plazo. Y en este momento combina muy bien la mayor estabilidad de las telecos de Estados Unidos con el mayor potencial que tienen las telecos de Europa si la regulación empieza a mejorar y empieza a acercarse a la de Estados Unidos. Creo que en este momento la zona de compra buena y realista a la vez es comprarla con una rentabilidad por dividendo inicial de entre el 4 y el 5% y un PER de entre 14 y 18 veces, más o menos. Si en algún momento la cotización sube, porque ahora está en esa zona, si en algún momento la cotización sube y llega a tener una rentabilidad por dividendo del 3 y pico %, pues en ese momento yo dejaría de comprar, esperando que caiga y se pueda comprar a precios más bajos. Los datos históricos de Deutsche Telekom pues los tenéis en la base de datos como siempre, y el enlace a la base de datos que tengo en la web lo tenéis debajo de este vídeo, igual que debajo de todos los vídeos. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.